surge de nuestro intento por explicar nuestro punto de vista sobre la relación entre el marxismo y el feminismo y cómo entendemos nosotras y nosotros que deben intervenir las y los revolucionarios en la lucha del movimiento de mujeres. Nosotras tomamos gran parte de nuestra acumulación teórica y metodológica de la compañera Laisa Lanís, que fue integrante de los encuentros, participante desde el principio, desde los comienzos, que participó de todos los encuentros, que no puede estar con nosotras por cuestiones de salud, pero vaya nuestro reconocimiento y nuestro cariño para ella. Bueno, nos van a dar la palabra hoy, van a hablar con nosotras tres compañeras de opinión socialista, que aunque son jóvenes, tienen muchos años de experiencia militante. Nos va a hablar Giselle Santana, dirigente de opinión socialista y secretaria general de la CTA Regional Norte de Capital Federal. También nos va a hablar Sabrina Simoni, militante de opinión socialista, integrante de la Comisión Directiva de Isafel Rosario, y María Clara Salgado, militante de opinión socialista, integrante de la Comisión Directiva de Sotea Tigre. Así que le vamos a dar primero la palabra a Giselle y la escuchamos. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Se escucha bien o está como... suena como con eco, ¿no? Por ahí solo nosotras por el parlante. Bueno, la idea, como dijo Cari, es contar nuestro punto de vista como militantes de un partido revolucionario acerca de la relación entre el marxismo y el feminismo, relación que ha sido tan estudiada y tan debatida, además, y lo sigue siendo. Podríamos arrancar la charla intentando una aproximación de una definición muy general, por cierto, porque no vamos a profundizar demasiado, pero una definición general acerca de ambos términos, el marxismo y el feminismo. El marxismo como movimiento es la expresión organizada y consciente de la lucha de la clase trabajadora. Y hacemos mucho hincapié en esa definición de marxismo como movimiento social. Y el feminismo es también un movimiento que, subvirtiendo el sistema, proclama la destrucción del patriarcado para posibilitar la verdadera igualdad y libertad entre los sexos. Es en el capitalismo y con la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado donde toma su verdadera fuerza el movimiento feminista, al hacer visible la doble explotación, la doméstica y la laboral, además de la discriminación social y política. El sistema de explotación necesita de un orden organizativo en la estructura social, pero también en las relaciones entre los sexos, imponiendo a los hombres una función productiva y a nosotras, las mujeres, una función reproductiva. A esto es lo que llamamos la división sexual del trabajo. En la medida que a los hombres se les atribuye el sostén económico de la sociedad y en particular de la familia, son ellos quienes detentan una situación de poder en relación a la mujer y los hijos. Desde que nacemos, la cultura patriarcal nos impone el rol de reproductoras de la especie y de la fuerza de trabajo. Este control de la fuerza productiva y reproductiva femenina le permite a la burguesía obtener abundante mano de obra, por eso la oposición intransigente al derecho al aborto, y asegurarse el disfrute de las riquezas mediante la explotación de clase, ya que en el trabajo generamos plusvalía que se apropia a la clase burguesa directamente. Y la opresión de las tareas invisibles, como reproductoras de la fuerza de trabajo, le garantiza a la patronal indirectamente trabajo gratuito no remunerado. Imaginemos por un momento que el patrón tuviera que pagar un salario que además sirviera para que el obrero pudiera pagar el lavado, el planchado de la ropa, el cuidado de los niños, la cocina. A eso nos referimos con ese trabajo gratuito. Las necesidades básicas insatisfechas surgidas de esta doble opresión sientan las bases materiales para la organización y movilización de las mujeres, que permite abordar la problemática de género y la lucha contra esa opresión, cuestionando y socavando las bases mismas del sistema capitalista, fuente de esos males. La toma de conciencia de género, posibilitada por la praxis del movimiento feminista, implica una adhesión a la revolución para construir el socialismo
como única vía posible de transición hasta conseguir en el futuro una sociedad verdaderamente igualitaria para mujeres y hombres, sin jerarquías de poder de ningún tipo, es decir, el comunismo como reino de la libertad. La Revolución Obrera de 1917 en Rusia constituyó el momento de mayores conquistas para las mujeres, porque pese a las limitaciones materiales y culturales en las que se desenvolvió, otorgó la igualdad de salarios, el divorcio, legalizó el aborto, construyó casas comunales, guarderías, lavanderías y comedores públicos para liberarlas de la carga del trabajo doméstico. Más tarde, la contrarrevolución estalinista truncó ese proceso para perpetuar sus privilegios burocráticos, al reforzar la institución familiar y negar los derechos de las mujeres y las libertades sexuales conquistadas. En la revolución traicionada, Trotsky dedicó un capítulo, Termidor en el hogar se llama, denunciando esa regresión. La traicionada revolución de los soviets nos dejó tantísimas enseñanzas, entre otras la necesidad de no descuidar ninguno de los ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana de las personas. La revolución se desarrolla y se profundiza y se expande o se congela y retrocede. La revolución es permanente o no lo es. ¿Cómo prepararse para poder dirigir un proceso tan necesario como difícil? ¿Se nos ocurre otra fórmula que no implique empaparse de todo lo que ocurre en los movimientos sociales de vanguardia, feministas, ecologistas, de diversidad sexual, por los derechos raciales, etcétera? ¿No se producen estos movimientos por la propia dinámica de las contradicciones dialécticas de nuestra época? Obviamente las mujeres no constituyen una clase social, sino un género de la especie humana. El feminismo es la expresión consciente de ese movimiento social de mujeres y tiene una composición policlasista y con una intelectualidad mayoritariamente pequeña burguesa, como toda intelectualidad. Aún en la construcción del socialismo se habrá de contar con la intelectualidad, y no solamente mientras se construye una dirección revolucionaria. El arte, la literatura, la ciencia, la cultura en general, representan mayoritariamente a la clase dominante. Los escritores, científicos, artistas son pequeños burgueses por su relación con los medios de producción. No son ni dueños ni explotados, pero producen el acervo cultural de cada época histórica. Y esto será heredado por el proletariado, al tiempo que irá surgiendo una nueva cultura sin clases. Estas enseñanzas de Trotsky nos recuerdan que el rol fundamental del partido es de carácter político, su verdadera especialización, ya que en otras áreas de la experiencia humana necesita nutrirse y aprender de la producción intelectual y científica, incorporando al programa revolucionario lo que sea útil a los fines del proletariado. En este caso, todos los aportes teóricos provistos por el feminismo a la lucha por la liberación de las mujeres. Aunque el movimiento feminista tenga una composición policlasista, su esencia es profundamente revolucionaria, porque cuestiona toda la construcción superestructural del sistema, al enfrentarse con todas y cada una de las instituciones que lo representan: la iglesia, la familia, las leyes, las ciencias, la educación, los medios de comunicación, la cultura y el arte. Hoy, en momento de la globalización imperialista, las contradicciones se agudizan. Mientras crece la fuerza de trabajo femenina, principalmente en las industrias manufactureras y de servicios, el capitalismo sigue manteniendo las estructuras patriarcales como garantes del orden social, que condenan a la mujer al mismo tiempo que participa del trabajo productivo a hacerse cargo del cuidado de los hijos, los enfermos, los ancianos, y controlan su capacidad reproductiva. Los medios masivos de comunicación, en manos de la clase dominante, refuerzan los estereotipos de género y utilizan a la mujer como objeto y como mercancía. Mientras la religión ejerce un papel preponderante como sostén ideológico e instrumento político contra los derechos femeninos. Es por eso que frente a los ataques que la Iglesia Católica, como institución patriarcal, realiza en todos los países latinoamericanos contra los derechos sexuales, debemos continuar levantando la separación de la Iglesia del Estado. El desarrollo desigual hace que la urgencia de las luchas por la supervivencia más elemental sitúa a las mujeres de los países expoliados por el imperialismo en la primera línea contra el hambre, por el agua, por la vivienda, por la vida de sus hijos. Siempre ha sido así en la historia el poder de resistencia de las mujeres. Pero algo ha cambiado desde hace un tiempo. Se ha sumado a esa lucha la necesidad de hablar desde la propia experiencia y reflexión, con palabras propias. Las mujeres se encuentran entre ellas
comparten espacios de lucha y solidaridad, se reconocen, aprenden que lo que les pasa a ellas también le pasa a la compañera, a la vecina. Se ha empezado a gestar una conciencia nueva que rompe con la vida doméstica. Nada tan trascendente como estos encuentros de mujeres, verdaderos seminarios para la lucha y el conocimiento. Todos los frentes, todas las contradicciones y todas las propuestas se hacen oír. De esta manera, como las mujeres, hacemos visible lo invisibilizado durante siglos, la no historia de la mujer a lo largo de la historia. No hay duda de que las mujeres se han convertido en protagonistas emergentes contra la explotación como parte de la clase trabajadora y contra la opresión que padecen como género. Dentro del movimiento revolucionario ha habido debates, y sigue habiendo, sobre la conveniencia y los riesgos de impulsar un movimiento feminista autónomo e independiente. Desde nuestro punto de vista, no se trata de anteponer formas organizativas a la acción de las masas, sino de reconocer lo que la realidad da genuinamente en su desarrollo y actuar sobre ella. El carácter revolucionario de la lucha de las mujeres está dado por la incapacidad del sistema capitalista, en su fase imperialista, de darle salida a las demandas de género. Esto no niega que algunos gobiernos hayan hecho concesiones, pero no pueden reemplazar a la mujer en su rol de reproductora de la fuerza de trabajo sin afectar sus ganancias. Si bien las mujeres no constituyen una clase social y nuestra militancia se concentra en las trabajadoras, todas son oprimidas. Lógicamente que las burguesas y las pequeñas burguesas lo son en menor grado por su condición de clase. Independientemente de cualquier discrepancia con las organizaciones feministas, que muchas veces tienen planteos policlasistas o reformistas, es necesario practicar con ellas la unidad de acción, porque de otro modo las estaríamos dejando caer en brazos de la reacción. La división y el sectarismo solo pueden ser funcionales a las fuerzas conservadoras. De la situación de doble explotación y sumisión que sufren las mujeres, surgen las necesidades básicas insatisfechas que las movilizan cotidianamente en distintos ámbitos, por el salario, las guarderías, las condiciones laborales, el aborto, contra la violencia, el secuestro, la trata y la prostitución. Que esas demandas sean democráticas no quita su carácter transicional, porque son tareas que se unen a otras en un proceso ininterrumpido que las socialistas escribimos en la lucha por el poder y por el socialismo. Responder como revolucionarias y revolucionarios a las demandas de género significa no solo cumplir con una obligación política del presente, sino también abrir un cauce para que millones de mujeres accedan a la conciencia y al programa socialista, porque sin mujeres no habrá revolución. Gracias, Giselle. Le damos la palabra a Sabrina. Bueno, compañeras, esta charla nos propone justamente la relación entre marxismo y feminismo, nos plantea un debate concreto. Como acá lo planteaba la compañera, ¿qué hacemos los que luchamos contra la explotación? ¿Qué hacemos los marxistas y las marxistas, las y los revolucionarios frente a la opresión de las mujeres? Y un debate que tenemos con la izquierda en general, y digo, hasta con la izquierda trotskista. Hoy consideramos que tenemos un acuerdo, no es un reconocer la opresión de las mujeres. Lo que nos parece que define una política, y ese es el debate que tenemos, es si reconocemos o no la existencia del patriarcado. Decimos, un sistema que en el análisis del proceso histórico, inclusive Engels lo marca como la derrota del sexo femenino, digo, al patriarcado. Un sistema donde la mujer es entregada sin reservas al poder del hombre. Digo, cuando éste la mata, en ese contexto, no hace más que ejercer un derecho. Digo, de eso hablamos cuando hablamos de patriarcado y de los derechos y beneficios que otorgan al hombre en este sistema de dominación. Lo vuelvo a plantear porque digo, reconocer esto no puede menos que definir una política. Y efectivamente nosotros consideramos que es así. Nosotros consideramos que cuestionar al patriarcado es profundamente revolucionario, y así también lo planteó la compañera.
Y con esto no decimos que compartir, digo porque esto también es una discusión con también ciertos sectores de la izquierda, que compartir las tareas domésticas van a abolir al patriarcado, aunque no es menor, compañeros, no vayan a decir, después yo escuché en la charla de las compañeras que no abolimos al patriarcado si lavamos los platos. No, efectivamente tenemos que avanzar, y más en esta charla que estamos haciendo por dar un debate con marxistas y con revolucionarios. Tenemos que avanzar hacia eso, pero para nosotras tiene que ver con delinear políticas en nuestros frentes que se planteen enfrentar con la más amplia unidad de acción, y así está dado hoy, las políticas de los gobiernos patronales. Gobiernos que defienden, decimos gobiernos patronales, los gobiernos que defienden intereses de la clase, intereses de la burguesía, y que reconocen el sometimiento de las mujeres, que el sometimiento de las mujeres es esencial para el sostenimiento del capitalismo. Digo, porque justamente reconocen en la lucha de las mujeres un peligro. Y contra eso, decimos, tenemos que hacer el frente único para poder enfrentar. Y también enfrentar con esa unidad a la Iglesia y sus posiciones, que han sido y son el pilar para el sostenimiento del patriarcado. Para nosotras, en ese camino, y digo para marcar algunas diferencias, porque nosotros lo vemos en el transcurso de las luchas que damos, justamente este debate. Para nosotros la lucha por el derecho al aborto es central. Por eso, por ejemplo, participamos, pero además impulsamos participar de la campaña nacional por el derecho al aborto, para plantear una diferencia concreta, digo, con los sectores con los que compartimos, más cercanos inclusive con la izquierda trotskista. Somos parte de ella con el único objetivo que tiene, que es legalizar el aborto. Y consideramos que no bajamos ninguna bandera por participar en esa campaña, porque ninguna bandera revolucionaria, porque al revés, consideramos que el aborto es pilar de sostener ese sometimiento de las mujeres, de su cuerpo, de su decisión. Digo, planteamos justamente que el aborto va más allá de una cuestión de salud pública, lo planteamos en nuestros materiales también, porque es mucho más profundo que eso, que hoy una mujer no pueda decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo, y no nos parece menor que logremos o no logremos el aborto. Por eso impulsamos el frente con amplitud, digo, y me parece que la campaña en ese punto nosotros entendimos que lo planteaba, y hemos dado un debate con muchos sectores de la izquierda inclusive. Y sobre todo porque las principales consecuencias de los abortos clandestinos, porque hoy sabemos que existen muchas acciones, digamos, de muchos sectores también de la izquierda, que plantean, bueno, desde el socorrismo, que nosotros en los hechos aplaudimos, digo, la acción militante de muchas compañeras, pero que en los hechos sigue siendo una cuestión ilegal lo que se practica, y bueno, que deja en una condición de absoluta soledad, hoy lo discutíamos también en el taller de aborto, a las mujeres que lo hacen aún con misoprostol, porque lo hacen en su casa y tienen que rebuscársela para conseguir hasta las pastillas, digo. Y esto lo sufren las mujeres más pobres, digo, las mujeres con menores recursos. Hoy decían hasta lo que se paga por conseguir misoprostol. La otra diferencia que considero, y bueno, creo que hay varias, pero por plantear algunas, que surge de reconocer al patriarcado, es nuestra participación en los encuentros de mujeres. Porque entendemos principalmente que este evento para nosotros visibiliza y plantea una lucha concreta contra el patriarcado en cada lugar donde se da. Digo, no planteamos que los encuentros han sido pérdidas de tiempo, rechazamos el planteo de que hubiéramos tenido
situaciones distintas de ser. Digo, los encuentros hoy son una muestra de la cantidad de mujeres que han ido incrementando su participación en ellos. Rechazamos eso porque justamente pensamos que los encuentros juntan las fuerzas de las mujeres. Tenemos una gran diferencia en esto porque, nuevamente con la izquierda, porque no pasamos o no hacemos eje de nuestras intervenciones en este encuentro en si votamos o no un plan de lucha que pueda salir de acá. Digo, concretamente impulsamos que podamos hacer un frente en todos los lugares por los derechos de las mujeres, con la más amplia unidad de acción. Digo, eso lo impulsamos y eso no lo define una votación en el encuentro. Tenemos esa concepción porque si no nos perdemos de poder hacer los debates que tenemos que hacer en los talleres, porque todo empieza a girar alrededor de si votamos o no votamos. Esto solo lo sabemos las compañeras que participamos en los talleres. Digo, porque justamente todo empieza a dar vuelta alrededor de esto, de si votamos y no votamos en los talleres. Digo, no son los ejes de intervenciones, tenemos tareas concretas y tenemos tareas que nos urgen en este camino por conquistar nuestros derechos. Tampoco consideramos por eso que bajamos ninguna bandera revolucionaria, al contrario, y nos parece que justamente lo que tenemos que impulsar ahí es esto, es lo que planteaba en la unidad de acción, las acciones en nuestros frentes, en nuestros lugares, contra los gobiernos patronales y contra la Iglesia. Y ahí también tenemos que plantear una diferencia que tenemos con los sectores que en ese sentido plantean que con la Iglesia no tenemos un debate que dar, porque acá el debate pasa por si el Estado garantiza o no. Digo, concretamente, ahí sí nosotros tenemos también un debate en los encuentros porque concretamente planteamos qué es la Iglesia, qué ha sido su ideología histórica y el pilar que es para sostener esta dominación. Bien, y bueno, para plantear algunas otras cuestiones, por ejemplo, en el sindicato nosotros impulsamos por iniciativa de compañeras docentes que participan en el gremio, cursos de educación sexual en el marco de la ESI. Digo, cuando reconocemos todas las limitaciones de la ESI, pero porque sabemos que hoy la ESI es un producto de las presiones que han ejercido las mujeres y de que efectivamente es un camino que hemos logrado del movimiento de mujeres organizado que ha ido planteando. Digo, no desconocemos que hoy efectivamente no tenemos educación sexual en las escuelas, compañeras, a pesar de que la ESI existe hace varios años, no la tenemos. Impulsamos las iniciativas de las compañeras reconociendo todas las limitaciones, porque consideramos que no es algo menor cómo lo hemos logrado y los caminos que tenemos que recorrer para impulsar que efectivamente esto venga una educación sexual laica, científica, desde la primera infancia, digo, con el presupuesto que se necesita. Y digo, sí, no tendrá nada que ver con efectivamente lo que se está impulsando ahora. En las marchas, por ejemplo, de Ni Una Menos, por dar otro ejemplo, digo, podemos firmar o no firmar un documento, compañeras, y esos debates siempre se dan, pero hoy no podemos separarnos de las marchas, no podemos hacer marchas paralelas, no podemos hacer actos paralelos frente a la consigna de Ni Una Menos, compañeras. La consigna de Ni Una Menos es la consigna que tenemos para plantear en unidad de acción, y considero que no tenemos que renunciar a plantear eso, a pesar de que podamos o no acordar con lo que en líneas generales, porque diferencias tenemos muchas, y creo que las vamos a seguir teniendo con toda la izquierda, digo, pero efectivamente creo que tenemos que apuntar a los puntos que efectivamente
nos pueden hacer avanzar. No hay menor que consigamos, como hoy lo planteamos también en el taller, no hay menor que tengamos o no tengamos el aborto. Digo, es profundamente revolucionaria una lucha que podemos dar contra el patriarcado, porque nos allana mejores caminos para luchar y para seguir planteando otros derechos. Considero que tenemos que desarrollar este Frente Único por los derechos de las mujeres con la misma paciencia y con la misma firmeza con la que militamos en los otros frentes de trabajo, compañeras y compañeros. Y es más, llevar a nuestros otros frentes de trabajo la lucha irrenunciable por los derechos de las mujeres. Bueno, le damos la palabra ahora a Clara, que va a dar su parte. Bueno, buenas tardes compañeros. Yo soy María Clara, soy miembro de la comisión directiva del SUTEBA Tigre. El SUTEBA es el sindicato docente más grande de la provincia de Buenos Aires. Es difícil salir de los talleres con todo lo que escuchamos ahí. Quisiéramos abrazar a las compañeras que conocemos, quedarnos escuchando experiencias, solidarizarnos con todo lo que ahí pasa, pero cuando uno sale se encuentra con una marea de mujeres que se mueve de un lugar hacia el otro y ciertos compañeros tenemos una mayor responsabilidad que otras en esas experiencias que encontramos en los talleres. La primera es lo que estoy sufriendo yo ahora, que es hablar en público, pero bueno, fue impulsada por mis compañeras y supongo que cuando nos hay que hacerlo en el encuentro, si no, este pánico no es individual, creo que es algo colectivo y que no depende solo de uno, ¿no? Exacto. Ciertas compañeras decían que tenemos una responsabilidad mayor que otras, porque las que estamos en espacios de dirección de organizaciones no podemos sino impulsar esto de lo que hablaba Sabrina, que es la organización y frentes únicos por las luchas reivindicativas de las mujeres. Vamos a ver de qué se trata esta, que no sabemos. Tanto reclamos de justicia nos expresamos acá en el encuentro que en otros espacios tal vez no conocemos. ¿Cómo no reivindicar este espacio de intercambio de experiencias, ¿no? Como el que estamos teniendo acá? Bueno, para comentarles un poco de qué se trata nuestra responsabilidad de la que hablaba, el SUTEBA es un sindicato de mayoría amplia, mayoría femenina. Somos más de 100.000 docentes afiliados, un 80% de mujeres. En el sindicato que dirigimos nosotros, en SUTEBA Tigre, tenemos unas 2.400 compañeras mujeres. Lo recuperamos hace unos 3 años. Antes la dirección del sindicato no abría la lista de oradores o hacía las asambleas a libro cerrado porque las compañeras teníamos que irnos a cocinar, se hacía tarde, no podíamos hablar de aborto en una asamblea porque somos maestras, ¿qué tiene que ver esto? De las compañeras que miraban, de las 100 que había ahí sentadas, bueno, 90 eran mujeres y no podíamos hablar de aborto. Estos mismos que nos mandaban a lavar los platos o a cocinar, al momento de ir a discutir nuestro salario, la mayoría de los delegados paritarios son varones, discuten un salario por debajo de la línea de la pobreza, porque las docentes, además de tener la posibilidad de superexplotarnos 2 o 3 cargos, tenemos una tarea que no es reconocida y no es calificada. Se nos reconoce la función maternalista de la escuela. Se nos dice que dejamos a los chicos tirados, sin clase, que abandonamos a los chicos cuando salimos a luchar por condiciones de trabajo, que también son condiciones de enseñanza, pero independientemente de eso, salimos a luchar por nuestra fuente de sustento. En una gran huelga que tuvimos en el 2014, que duró un mes, nos encontrábamos en las plazas, las docentes, en las plazas de los barrios para salir a difundir nuestra lucha, porque la burocracia no lo hacía, y muchas compañeras llegaban a la plaza con el guardapolvo en una bolsa. Tenían miedo de lo que nos dijeron en el camino hacia la plaza, y lo que nos pasaba, después de esas 3 semanas, 4 semanas de lucha, es que las compañeras estaban orgullosas de salir a luchar por su sustento, por su salario, por mejores condiciones de laburo. Y logramos romper esa imposición que tenemos de que cuando luchamos por condiciones de enseñanza y aprendizaje, estamos dejando tirados a los chicos. Nuestra función es profesional, es un trabajo calificado,
y no por eso podemos permitir que por ser un gremio femenino nuestro sueldo sea el más bajo de todos los que salen a discutirse en paritarias. En el 2013, te contaba que recuperamos el sindicato. Nuestro programa electoral incluye la lucha contra el patriarcado, incluye la lucha por el derecho al aborto, incluye la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. Ahora, todos estos programas los compartimos con un montón de organizaciones. ¿Cómo llevamos esto a que lo reconozcan las compañeras que tal vez no militan, no están esclarecidas sobre la necesidad de luchar sobre esto? Porque nosotras ya lo estamos, esa tarea ya la han cumplido otras compañeras como Ladis y otros tantos y tantas en la historia. Es nuestra responsabilidad que lo que escuchamos en los talleres no se transforme solamente en una experiencia. Las compañeras que tenemos responsabilidad de dirección tenemos que llevar estas luchas, encauzar estas luchas. ¿Cómo lo hacemos desde la docencia? Apenas asumimos, una de nuestras compañeras cayó presa por una denuncia de abuso sexual infantil en el jardín, maestra jardinera. Ella ya había estado 2 años presa. El sindicato la abandonaba porque no era algo que tenía que ver con la docencia, caer preso por una denuncia de abuso en un jardín de infantes. Cuando se inició el juicio, durante 13 días estuvimos en la puerta de tribunales con compañeras jardineras. Un día éramos 100, otro día 500, otro día 600, otro día 80, pero nos organizábamos para estar, cuando la compañera llegara al juicio, bajara del camión penitenciario, entrara al tribunal para cuidarla, y la esperábamos al salir. ¿Qué significaba eso? Que las compañeras sabíamos cuándo salíamos de casa, pero no cuándo volvíamos. Podía terminar el juicio a las 7, 8, 9 de la noche, y no lo podíamos predecir. Durante esos 13 días de lucha, desde los primeros días escuchábamos las conversaciones, capaz mientras esperábamos, ¿no? Mientras se desarrollaba el juicio, y escuchábamos, te dejé la comida en la heladera, tenés que ponerla en el microondas, ya está la ropa planchada, quédate tranquilo que ya está, el guardapolvo está. De las compañeras hablando con hijos o con parejas, ¿no? En los últimos días era ya directamente, ¿qué te pensás? ¿Que por hacer un huevo frito te pensás que sabés llevar adelante una casa? No sé a qué hora vuelvo. Así era. ¿Cómo no vamos a bajar, desglosar, llevar a tierra el patriarcado y la opresión y la doble o triple jornada, como es en nuestro caso en la docencia, si no aprovechamos esas experiencias, si no damos lugar a que ocurran? Si cuando discutimos la educación sexual integral es una ley que tenemos obligación de dictarla a los docentes de todo el país como un contenido más dentro del currículum. Ahora, tenemos 2 provincias que todavía dictan catequesis. ¿Qué pasa con ese maestro o maestra que quiere dar un contenido de educación sexual integral o incluirlo siquiera en su planificación en esas 2 provincias donde todavía se dicta catequesis? Está sometido a presiones, no lo puede llevar adelante, y lo que es peor, los contenidos de la educación sexual integral lo lleva adelante el docente de acuerdo a su concepción, su pensamiento, porque no hay espacio de capacitación, no hay espacio de discusión sobre eso. No hay espacio a tratar con otra compañera un emergente, como puede ser que la hermana de uno de los chicos se escapó en bata del hospital porque tenía miedo que la denuncien. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de educación sexual integral y ninguno de los contenidos es la prostitución, por ejemplo. Ninguno de los contenidos es el aborto. Ni siquiera como derecho, al menos reconocer su existencia. Es una gran conquista, como decía Sabrina, del movimiento de mujeres esa ley. Ahora, como sindicato tenemos la obligación de llevarla a la práctica y hacerla cumplir. Dentro de eso hicimos jornadas de educación sexual integral y en particular, como miembros de la campaña por el derecho al aborto, de encuentro de docentes por el derecho al aborto, que es una rama de la campaña que se está desarrollando, que el año pasado presenté una guía, unas compañeras de la campaña de Capital prepararon una guía que es buenísima y es útil no solo para los docentes, porque es bastante esclarecedora y práctica en lo que es el acceso al aborto no punible y la obligación de todos los centros de salud de hacerlo cumplir, el derecho de los niños a la confidencialidad, de que como docentes, por escuchar a una alumna hablar de un embarazo no deseado, no tenemos por qué ir a denunciarla a dirección o dar intervención a un servicio de salud. Lo primero que tenemos que hacer como docentes es escucharla, es acompañarla. Y por otro lado, el derecho a los alumnos a conocer, a tener información sobre el misoprostol, a tener información sobre los países donde existe el aborto legal, a tener información sobre las consejerías
Y todo eso debe ser confidencial. Eso está todo plasmado en una guía para docentes que desarrolló la campaña y que damos en talleres específicos para docentes. También dimos talleres sobre abuso sexual infantil, en los que muchas compañeras nos cuestionaban. Se llegaba a discutir si debía o no haber profesores varones en el nivel inicial y en la primaria. Inclusive en una primaria de Pacheco, a todos los profesores varones de educación física o artística o expresiones, se les propuso como medida de resguardo trasladar su cargo a grados de chicos más grandes, digamos, de 10 años para arriba, como si ellos estuvieran exentos de un abuso por no estar en contacto con un varón. Entonces, durante esos encuentros, durante la presión que sufrió nuestra compañera y durante estos momentos en el que tenemos otro compañero preso por una denuncia de abuso sexual infantil, en la que todo indica que el compañero es un chivo expiatorio de una situación que realmente están sufriendo 3 nenes en el jardín, que el Estado no investiga, que siguen viviendo en el mismo contexto donde pueden haber sido vulnerados. Ahí, en esos espacios, es donde tenemos la responsabilidad de hablar de patriarcado, es donde tenemos la responsabilidad de hablar de los roles de género, de la opresión, de por qué estamos más expuestas, por un 90% más expuestas a sufrir un abuso o una vulneración de derechos de parte de un varón que de una mujer. Bueno, todo eso discutimos en el sindicato porque creemos que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Está escrito en un programa, lo tenemos que llevar a la práctica. En el sindicato también, además de participar en las movilizaciones 8 de marzo, 25 de noviembre, 28 de septiembre, en particular de todas las de la campaña por el derecho al aborto, porque también hemos hecho llegar el proyecto de ley y la guía para docentes a todas las escuelas. No tenemos aún la fuerza para lograr que las docentes la saquen del cajón de la directora, que muchas se cajoneó, y la peguen en la sala de maestros, pero bueno, en eso estamos. Creemos que la lucha por los derechos de las mujeres no tiene que ser solamente en las efemérides. No tiene que existir en el sindicato la discusión sobre el patriarcado el 25 de noviembre o el 3 de junio. Tenemos un espacio que atienden 2 compañeras trabajadoras sociales de atención en violencia de género. Compañeras que sufren situaciones de violencia de género pueden acercarse al sindicato los jueves, pueden pasar directamente a la sala sin hablar con nadie y tienen este espacio en el que se tienden redes con otras organizaciones como para poder bancar esta situación de la compañera en cuanto el Estado se desentiende absolutamente de todo. Tanto es así que nosotras, mujeres trabajadoras, en blanco, con una obra social, con un sueldo reconocido, con una discusión en paritaria, estamos en la segunda discusión paritaria sobre la ley, sobre nuestro artículo de licencia por violencia de género, que en Santa Fe existe para las trabajadoras del Estado, en Chubut existe para las docentes y auxiliares. Estamos cerca de lograrlo en Buenos Aires, pero tenemos una obra social que brinda solamente 20 sesiones de psicología al año. Y la que quiera tener extra porque su tratamiento no continúa, porque no ha logrado superar su trauma, porque es nuestro derecho a asistir a una atención psicológica, que quiera, necesite más de 20 sesiones, yo más se le hace pagar 350 pesos o más. ¿Cómo lo picuras en 20 sesiones, che? No es para tanto. Bueno, como última experiencia, quería comentar que el sindicato participó en un juicio que se llevó adelante el año pasado, durante varios días, al violador de la hija de una compañera nuestra de una primaria. Durante ese juicio, las escuelas donde trabaja la compañera se cerraron, todas las compañeras participaron del juicio, todas las compañeras estuvimos en la puerta haciendo el aguante y todas las compañeras lo hicimos con licencia gremial. Pusimos la licencia gremial, o sea, la posibilidad de faltar al trabajo ese día para participar en un juicio a un violador. Esto trajo mucha discusión en la puerta de las escuelas. Lo bueno es que ya estaban organizadas como para ir a la puerta a explicarle a los padres, y muchos de ellos, madres y padres, vinieron inclusive al juicio, pero generó mucha discusión con la burocracia también, porque esas compañeras eran compañeras que participaban del sindicato antes de haber sido recuperados. De cómo desperdiciábamos los recursos del sindicato, que esos recursos estaban hechos para luchar por el sueldo. ¿Cómo los desperdicia esta conducción? Un sindicato de mujeres que tenga que perderse un día de sueldo por acompañar a su compañera al juicio del violador de su hija, creemos que esa es nuestra obligación, proveer de ese derecho.
Como última mención, quería hacer mención a la compañera Verónica Alfonso, que era secretaria de prensa del sindicato docente, el mayor sindicato docente de Tierra del Fuego, el SUTEF, que después de una lucha en 2013 por condiciones de trabajo, contra la armonización de la jubilación, por una lucha salarial, porque la gobernadora kirchnerista en ese momento ofrecía 8% de aumento y por otro lado una quita del 5% a todos los estatales por la emergencia, digamos, económica de la provincia. Después de una lucha que involucró tomas de edificios públicos, permanencias, movilizaciones, se vinieron con todo desde lo legal y exoneraron de los cargos sindicales a 17 compañeros y despidieron de sus cargos. Esta medida fue apelada y está en esa instancia. Pero tenemos que llevar a todos los lugares de trabajo que la primera mujer en democracia, Verónica Alfonso, en ser perseguida por una lucha, está perdiendo al riesgo de perder su trabajo y su posición como representante sindical votada por los compañeros por dar una lucha en 2013. Así que, bueno, hasta ahí mi intervención. Contar lo que hacemos para llevar a esta tierra, ¿no? Gracias, Clara. Antes de pasar a las preguntas, yo quería hacer una mención especial por una compañera integrante de la lista roja de la carne, Mayra. Ella fue golpeada por la patoca de la burocracia hace unos días, junto a otros compañeros que estaban reclamando por sus derechos en una asamblea del gremio de la carne, así que un aplauso para la compañera que enfrenta a la burocracia y también al patriarcado todos los días.